Buen día. Quisiera, por lo que acabo de decir, comenzar agradeciendo a la Agencia Vasca de Cooperación la oportunidad de tener este encuentro con tantas personas y tan cualificadas, personas técnicas, personas investigadoras, representantes de instituciones de dentro y de fuera de Euskadi, personas que, en definitiva, muchas de ellas sois amigos y amigas y compañeros de fatigas desde hace muchos años, ¿no? Para mí es una enorme satisfacción el poder compartir, preocupaciones, reflexiones con vosotros y vosotras. Y tengo la sensación de que entre todos y todas vamos a poder sacar jugo a esta reflexión sobre la ley, ¿no? Quiero deciros que el trabajo que hoy voy a presentaros, y que supongo que todos conocéis, puesto que ya se ha publicado y habéis tenido oportunidad de leerlo, el trabajo que se presenta hoy es el resultado del esfuerzo de bastantes personas que han prestado su colaboración durante largas entrevistas que he mantenido con bastante gente, algunas de las cuales estáis aquí presentes, gente que me ha aportado documentación, mucha de la cual estaba perdida y ha habido que recopilar y reconstruir, personas que me habéis sugerido documentos y puntos de vista para tener en cuenta en el informe, las personas de mi grupo de investigación que me han ayudado en la lectura final y en el ajuste del texto, personas expertas que me han asesorado en el plano jurídico, en el cual yo soy absolutamente lego, pero he contado con juristas de primera línea que me han dado opinión experta y ha sido fundamental para poder llevar a cabo este informe, y por eso quiero dar las gracias a toda esta gente, porque realmente es un trabajo que, aunque lo he firmado yo y demás, pues tiene mucho trabajo detrás de mucha gente. Seguramente en este informe que vamos a comentar hoy, seguro que faltan cosas, que faltan enfoques, que faltan miradas, que podían haberlo enriquecido, que podían haberlo mejorado, ¿no? Yo, como autor, he tratado de recoger el máximo de todos los puntos de vista que se me han planteado en las entrevistas, de toda la documentación que se me ha entregado. Tengo la sensación de no haberme dejado nada fuera de todos los insumos que me han llegado, ¿no? Fueran unos puntos de vista o fueran otros. Pero bueno, yo he estudiado toda esa documentación al máximo cariño y he tratado de reflejar todos esos puntos de vista ahí. Pero seguro que hay miradas, seguro que hay preocupaciones pues, que no he logrado reflejar correctamente, que alguien puede pensar que están insuficientemente tratadas, pero bueno, yo creo que espacios como este pues, pueden servir precisamente para contrastarlo y para mejorarlo y para enriquecer el debate, ¿no? Bueno, como en los otros seminarios que ya hemos ido celebrando hasta la fecha, voy a tratar 4 grandes asuntos, dando por supuesto que quienes asistían a este encuentro no hace falta que os cuente el informe, puesto que ya habéis tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Bien, el primero de estos asuntos es el que tiene que ver con la justificación de la ley, ¿no? ¿Por qué surgió esta ley? ¿Por qué esta ley de cooperación y no otra? Esta ley de cooperación, la ley vasca de 2007, es una ley distinta de otras leyes de cooperación autonómicas que se elaboraron. Tiene una personalidad bastante marcada en algunos aspectos. Y lo primero que uno se pregunta antes de hacer una valoración de la ley es ¿a qué responde esta ley? ¿Por qué es así? ¿Es el resultado de qué? Y la respuesta, después de haber leído y hablado con mucha gente, no ofrece muchas dudas. La ley actual de cooperación responde en gran medida al momento político y al momento social en el que fue debatida y en el que fue aprobada, ¿no? Un momento bastante complicado, bastante complejo en lo que afecta a la efervescencia de los debates de la cooperación, especialmente las relaciones entre una parte del mundo de la cooperación, representado por las ONGs y las instituciones del País Vasco. Y en ese contexto el resultado de la ley es un intento, sin duda alguna, de sancionar un modelo. Sancionar un modelo de cooperación caracterizado por 3 cosas fundamentales. Caracterizado por unos objetivos y unos principios que debían basarse en la solidaridad desinteresada y en separar la cooperación respecto a otros intereses de tipo comercial o de tipo político. Unos agentes, la ley en su espíritu, más que luego la letra es muy compleja, pero en su espíritu, en su forma de estar escrita, da una importancia
trascendental al trabajo de las ONGs y solo muy marginal y muy marginalmente menciona a otros actores, y también basado ese modelo en unos determinados instrumentos. Unos instrumentos que son las convocatorias de concesión de subvenciones de carácter competitivo. Se trataba, por lo tanto, atendiendo a este tercer aspecto, de un modelo de lo que en la literatura sobre cooperación se llama un modelo liberal, un modelo de demanda, ¿no? Por el cual las propuestas de financiación presentadas por la gente que acude a las convocatorias son las que definen la política, ¿no? Entonces, estos tres aspectos yo creo que son clave, ¿no? La ley define unos principios, yo creo que esta, en mi opinión, esto ya es una de mis conclusiones personales, esta definición clara de la ley de la cooperación como una cooperación desinteresada y al margen de intereses políticos y comerciales, creo que es una grandísima aportación de la ley. Y luego estas otras cuestiones más complejas, la que se refiere a los actores y la que se refiere a los instrumentos. Yo creo que mediante esta ley se trató de alguna manera de dar mayor estabilidad al sistema, un sistema que era muy inestable, muy convulso y que se quiso cerrar un debate que no había manera de estabilizarlo con controversias que se habían prolongado durante más de una década y con momentos complicados, francamente complicados. Yo quiero decir que tanto en los debates previos a la ley como en la propia redacción se ve de alguna manera un debilitamiento, se ve muy bien en los debates parlamentarios, se ve muy bien en las comisiones de derechos humanos, se ve muy bien en los papeles que circulan en aquella época. Hay un cierto debilitamiento del papel de la política de cooperación como política pública. A las instituciones se les concede en la mayor parte de los debates un papel secundario, un papel de meros acompañantes, de financiadores. Ese papel que debían jugar las instituciones públicas de alguna forma les pone como bajo sospecha. Están ahí, que pongan el dinero, pero que no hagan mucho más porque no son muy de fiar. De alguna forma, este run está en todos los debates previos a la ley y está de alguna forma en algunos de los pasajes de la ley, ¿no? Otro tema que cabe mencionar de la forma en que se gestó es que los debates que dieron origen a la ley actual no tuvieron en cuenta para nada el contexto de los debates sobre la cooperación internacional. En aquel momento, en los años 2000, había una efervescencia tremenda de una buena cantidad de debates sobre la cooperación internacional. Estaba la Agenda de París en plena efervescencia, estaba todos los debates de la coherencia de políticas para el desarrollo en plena efervescencia, había un montón de discusiones sobre los instrumentos y sobre la AOD, estaban todos los trabajos que estaban circulando en aquellos momentos de Van de Mortele, todos los trabajos de un montón de gente sobre los instrumentos de financiación. Nada de todos estos debates internacionales aparece en los debates previos a la ley ni en la ley. Tampoco aparece en la ley nada de todos los debates que en aquel momento, que ya eran muy ricos, sobre la cooperación descentralizada o subestatal. Ya en aquel momento se había abierto un debate muy importante sobre la especificidad de la cooperación descentralizada, sobre el valor añadido de la cooperación descentralizada, sobre las capacidades propias y distintivas respecto a la cooperación central que tenía la cooperación descentralizada y que podía hacer de la cooperación descentralizada algo novedoso y algo nuevo, algo realmente importante. Tampoco en la ley, ni en los debates previos a la ley, porque en la ley igual no tiene que aparecer, pero en los debates que todo esto debería haber, tampoco sale nada de todo este papel diferencial de la cooperación descentralizada, ¿no? Por lo tanto, es muy llamativa este segundo aspecto, ¿no? de la ley como algo descontextualizado respecto a los debates que en su momento tenían lugar en el ámbito internacional y en el ámbito subestatal. Y como final de este primer bloque de apreciaciones que quería transmitiros, yo tengo la impresión, y lo digo en el informe, de que pese a todo eso, la ley no ha conseguido solventar las controversias. En el momento de su aprobación había unas controversias y estas controversias han seguido apareciendo de forma recurrente durante los 13 años de vigencia de la ley.
O sea que, pese a intentar sancionar el modelo ha permanecido constantemente en el run-run del debate, en el run-run de la controversia, y yo creo que hoy todavía estamos un poco en esa situación, ¿no? Bueno, por lo tanto, primer bloque de cosas que quería transmitiros. La ley es hija de un momento histórico, de una confrontación, de un momento determinado. Trata de sancionar el modelo, de alguna forma pone en un segundísimo plano la política pública y al mismo tiempo está ciertamente descontextualizada de los debates sobre cooperación que se llevaban a cabo en aquel momento. La segunda pregunta de investigación que está planteada en el informe es si la ley se adapta o no se adapta a las necesidades y retos actuales de la cooperación. Claro, para poder responder a esta pregunta, lo que hemos hecho es contrastar lo que dice la ley en todos sus aspectos doctrinales con lo que son los debates y las propuestas que actualmente se están discutiendo en el mundo de la cooperación. Como sabéis, ha habido cambios muy importantes en el escenario internacional y en los procesos de desarrollo en los últimos 15-20 años que plantean desafíos completamente novedosos para la cooperación internacional, algunos de los cuales cuestionan directamente las bases de lo que se ha venido haciendo en las últimas 2 décadas. Por supuesto, ninguno de estos debates, de estas actualizaciones, está presente en la ley. Lógicamente, podríais decirme lógicamente, digo, también es verdad. La ley está hecha en 2007, son debates bastante actuales, pero la ley está no solamente descontextualizada respecto a los debates de 2007, también es, por supuesto, todavía más descontextualizada respecto a los debates de hoy en día, ¿no? En segundo lugar, la ley, por supuesto, pasa por encima, ni lo menciona, de uno de los grandes temas y de los más difíciles, por cierto, para abordar en el momento actual, que es el tema de la coherencia política. El tema de la coherencia política es complejísimo de abordar, puesto que es muy difícil compaginar una política pública sectorial, como es la política de cooperación internacional, como es la política de solidaridad internacional, con la necesaria coherencia de la política global, de la política en su conjunto, ¿no? Es muy difícil, pero la ley, desde luego, también está fuera de juego en este aspecto. Es evidente que la ley no tiene en cuenta ni da respuestas, es muy insuficiente en sus respuestas a la necesidad de una reflexión en profundidad sobre lo que es una de las claves de la cooperación actual, como es su carácter multidimensional, multiactor y multinivel. Estamos en un contexto en el cual la cooperación se mueve en múltiples dimensiones, se mueve entre múltiples actores y se mueve en diferentes niveles. Esta característica multinivel, multiactor y multidimensional también está fuera del punto de vista de la ley. En el plano de la cooperación subestatal o descentralizada, si he dicho que ya en el 2007 había aportaciones de enorme interés, ni qué decir hoy en día. Hoy en día se ha avanzado mucho en este terreno, en todos los temas que tienen que ver el mutuo beneficio entre los territorios, en todos los temas que ven con la proximidad y la participación, desde el reconocimiento de los locales y de los gobiernos locales, entre el diálogo entre actores, la gobernanza territorial, la reciprocidad y la horizontalidad, la alianza entre territorios. Bueno, hay un montón de temas que han sido teorizados y han sido avanzados y han sido puestos en práctica desde numerosas experiencias de la cooperación descentralizada y que están fuera de juego también del punto de vista, del punto de mira de esta ley, ¿no? Y por supuesto también la ley pues está también al margen de uno de los debates que en este momento transversalizan el debate sobre la cooperación, que es un poco un debate que en los últimos años ha cobrado cierta vigencia, que es el debate de los objetivos, ¿no? Si tenemos que seguir cooperando para el desarrollo, entendiendo el desarrollo como un proceso de modernización, crecimiento económico, etcétera, 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 como fue concebido cuando surgió la cooperación, o bien tenemos que empezar a hablar de la cooperación para la convivencia global, en el cual quepan diferentes modelos de desarrollo, diferentes formas de entender la organización social, las formas de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Este es otro de los grandes debates que en este momento están planteados, que, como sabéis, ha tomado carta de naturaleza teórica, especialmente a través de una magnífica tesis doctoral, que es la de Nacho Martínez, que aparecerá publicada en un libro en las próximas semanas, y que aborda este tema
con gran profundidad y gran criterio. Bien, tercer bloque de asuntos que quería transmitiros. En el tercer apartado, la tercera del informe responde a una tercera pregunta de investigación, que es si la ley es operativa, si la ley es eficiente. No ya, a ver, al margen de que esté contextualizada o no, al margen de que responda o no a los debates que había, al margen de que sea hija de la historia política de su momento, al margen de todo ello, ¿sirve o no sirve? O sea, ¿es operativa o no es operativa? ¿Facilita la política de cooperación? ¿La limita? ¿Dificulta llevar a cabo la cooperación? ¿O cómo está ese tema? Bueno, la respuesta en ese sentido, y la mayor parte de los interlocutores con los que me he entrevistado y de los textos que he manejado, responden en la misma dirección. La ley es muy poco operativa en general, Y es poco operativa por diferentes temas. En primer lugar, porque es muy confusa en lo que afecta y no fácil de interpretar y no fácil de operativizar en lo que afecta al ámbito de aplicación. ¿Cuál es el papel de unas y otras instituciones? ¿A quién afecta la ley? ¿Por qué solamente, si es así o no es así, afecta a la Agencia Vasca de Cooperación y no inspira la política de cooperación del conjunto de las instituciones y agentes sociales del País Vasco? Esto ha favorecido, sin duda, la puesta en marcha de estrategias diferenciadas. Bueno, y diferenciadas no es tanto problema, porque, evidentemente, la política de cooperación de un ayuntamiento tiene diferencias necesarias respecto a la política de cooperación de una agencia como es la Agencia Vasca, ¿no? Pero el problema no es tanto que estén diferenciadas, es que están desconectadas. Es que responden a lógicas que no se superponen en planos, en que no facilitan las sinergias, que no facilitan la coordinación. Esto ha planteado problemas serios que no han conseguido ser solventados por la Comisión Interinstitucional, que fue puesta en marcha posteriormente como un intento, ¿no?, de salvar este problema que la ley de alguna forma planteaba, esta confusión, este limbo jurídico en el que la ley dejaba el tema, ¿no? En este mismo orden de cosas se han constatado grandísimas dificultades prácticas de orden técnico y de gestión presupuestaria para poner en marcha iniciativas conjuntas. Trabajar conjuntamente entre varias instituciones es un infierno. O sea, aquí mi amigo Juanma no se cansa de repetirlo y es cierto. O sea, es muy difícil trabajar conjuntamente entre diferentes instituciones por la cantidad de trabas jurídicas, de trabas legales, de problemas operativos que existen y que seguramente una ley mejor pensada podría haber dejado puertas abiertas para salvar muchas de estas dificultades, ¿no? Estableciendo una especificidad respecto a otras leyes, como pueden ser la ley de subvenciones u otras leyes que podían haberse de alguna forma visto afectadas por una ley de cooperación mucho más abierta y mucho más operativa en este sentido, ¿no? Claro, todas estas cuestiones que estoy mencionando afectan directamente a la calidad y a la eficiencia de la cooperación vasca, ¿no? En la medida en que dificultan la política pública, en la medida que dificultan la coordinación interinstitucional, en la medida que dificultan que las diferentes agentes e instituciones trabajen conjuntamente, pues todo eso hace muy difícil el avanzar en esta dirección. Y además ha sido un poco una cuestión no explicada. No explicada porque no hay una explicación política ni jurídica a todo esto. Si, por ejemplo, uno, como me han hecho ver diferentes juristas, si uno se aproxima a la Ley de Territorios Históricos, la Ley de Territorios Históricos no menciona la cooperación al desarrollo por ningún lado. Con lo cual nadie podría decir, no, es que la Ley de Territorios Históricos limita el papel, ¿no?, de unas y otras o dice que... No, es que no hay una justificación jurídica, no hay una justificación política para esta desconexión, para esta falta de claridad en cuanto al ámbito de aplicación, de la ley, ¿no? Bueno, por ahí hay un problema de operatividad, por el lado del ámbito de aplicación. En segundo lugar, hay un problema también de operatividad en lo que afecta al papel de las instituciones públicas en la política de cooperación, ¿no? Ya he dicho antes que la ley
A ver, pone un poco, sobre todo los debates previos y el espíritu, ¿no? Pone un poco bajo sospecha las instituciones públicas y las reniega a un papel de acompañantes, a un papel de menos financiadores. Tú pones el dinero y quédate ahí, ¿no? Pero es que la ley tiene un tratamiento que, además de resultar un poco de restar valor a la enorme potencialidad que puede tener las instituciones públicas y otros sectores de la cooperación, es enormemente confuso. Llevamos 10 años hablando, yo podría enseñaros un montón de documentos de unos y de otros en los que se habla de que si la cooperación directa tiene que llegar a tal porcentaje o a tal otro, de que si la cooperación directa tiene que ser esto o lo otro. La ley no menciona ni una sola vez la cooperación directa. Ni una sola vez. Hemos construido castillos en el aire sobre la cooperación directa sin que el tema sea mencionado en la ley. La ley habla de cooperación bilateral y multilateral. Y dentro de la cooperación bilateral se dice que se puede llevar a cabo de forma directa o a través de terceros. Pero se ha asimilado cooperación bilateral con cooperación directa, pero ¿por qué? Bueno, pues porque se ha discutido un poco en el aire, pero la ley no lo dice. La ley es enormemente confusa en todo este asunto. Bueno, no me voy a repetir aquí lo que dice el informe porque es bastante prolijo en el apartado correspondiente a este tema y muestra yo creo que bastante a las claras la complejidad del tema y la confusión, porque la ley dice en algunos aspectos una cosa y la contraria. Una cosa y la contraria respecto al papel de las instituciones y el papel que deben jugar en este sentido, ¿no? La ley es, en cuarto lugar, enormemente confusa en cuanto a la distinción entre tipologías, modalidades, instrumentos, etc. Confunde lo que son modalidades con lo que son instrumentos, a veces, y al revés, y tipologías. Esto, desde luego, no es una particularidad de la cooperación vasca, ¿eh? Es algo que atraviesa a la mayor parte de las leyes de cooperación, y si uno ve las diferentes leyes, lo que una ley aparece como instrumento, en la otra ley aparece como modalidad y en otra tercera como tipología, ¿no? Bueno, es curioso, pero es bastante poco eficaz, es bastante poco clara, es muy confusa la ley en este sentido. Tampoco es que sea un tema clave a la hora de operatividad, porque luego tú puedes llamar a las cosas de una forma y operar de otra, ¿no? Pero bueno, no estaría mal tener una ley que llamara a las cosas por su nombre, que cuando hablamos un lenguaje sepamos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque de lo contrario es muy difícil discutir, es muy difícil operativizar las cosas, ¿no? En quinto lugar, existen preceptos de la ley cuya aplicación está resultando contradictoria y cuyo cumplimiento es bastante difícil de verificar. Hay brindis al sol, hay auténticos brindis al sol, cosas que deben ser así, pero luego no hay manera de llevarlos a la práctica. O sea, no hay manera de verificar si se cumple o no se cumple. Por lo tanto, ¿para qué meterse en tantos jardines? ¿Para qué entrar a hablar de tantas cosas que luego no se puede verificar si realmente las cosas se están haciendo de esa forma o de esta otra? Se atribuyen a algunos órganos de la cooperación, se les atribuyen, ¿cómo se dicen? Valga la redundancia, atribuciones, se le atribuyen competencias, ¿no? Que luego no se han podido cumplir. Al propio Consejo se inundan de tareas que si uno dice, pues no ha podido cumplir, pues es lógico, porque es que no debía haberse cargado con este montón de cosas, ¿no? Y otro tipo de cuestiones lo mismo, respecto a bastantes cosas relacionadas con la evaluación. Mejor menos preceptos y más claros y verificables que tantas cosas confusamente expresadas y poco fáciles de comprobar si realmente se han podido o no se han podido llevar a la práctica. En sexto lugar, ha sido muy poco operativa el papel que la ley atribuye a la participación política al Parlamento. Al Parlamento se le ha querido... Bueno, ya habéis visto, los que habéis leído el informe, habréis visto que este fue uno de los grandes temas de debate en los años 2000, ¿no? Si el Parlamento tenía que ser el ejecutor y el garante de la política o tenía que ser un papel secundario, unos sectores defendían una cosa, otros sectores defendían otra. Al final se le llegó una solución intermedia por medio del cual la planificación en la cooperación se dejaba en manos de la agencia, pero al Parlamento se le daban unas atribuciones en materia de discutir y marcar las líneas directrices de lo que luego la agencia tenía que llevar a cabo en el plan director. La verdad es que esto no se ha cumplido. El Parlamento dejó un papel
pues muy secundario, el debate político parlamentario ha sido muy pobre y realmente pues yo creo que los parlamentarios pues, han ido a la Comisión de Derechos Humanos a discutir esas directrices generales pues con la lengua fuera, viniendo de la Comisión de Sanidad y teniendo que ir después a la Comisión de Vivienda, ¿no? O sea, sin apenas saber de lo que hablaban y con muy formal. O sea, el Parlamento no ha jugado ese papel político de realmente decir, no, la política de cooperación tiene que ir por aquí, por aquí, por allá, durante los próximos 4 años y a partir de ahí la agencia elabora un plan director, ¿no? Esto no se ha podido cumplir, no se ha podido cumplir. La ley también ha sido, es y ha sido poco operativa en cuanto al papel y la cuestión de las evaluaciones. Ya en la ley se le da muy poca relevancia, ¿eh? Y esto es un problema operativo porque, claro, en la medida de que la política no se evalúa, no se mejora. Ha habido evaluaciones de los planes directores, pero poco más. Pero la evaluación de un plan no es la evaluación de la política en su conjunto, porque hay muchos aspectos intermedios que no... o sea, a ver, el plan se ha podido cumplir, pero si no se discute lo que venía en el plan, no se evalúa la política. También, desde el punto de vista de su... Es decir, como sabéis, en la evaluación puede haber evaluación de resultados o evaluación de diseño. Los resultados se han podido cumplir, pero el diseño está planteado confusamente, ¿no? Entonces, claro, la evaluación, por cómo está... la ley no concede nada, apenas importancia al tema de la evaluación. Por lo tanto, luego, la forma en que se ha llevado a cabo esto no ha permitido el aprendizaje. Se dice, fijaros, esto se dice en algunas de las evaluaciones que se han hecho de los planes directores, que el gran problema que tenemos es el aprendizaje y la evaluación como proceso de aprendizaje, como proceso de cambio, como proceso de decir, bueno, ¿qué hemos hecho y cómo podemos, qué enseñanzas podemos sacar adelante para hacerlo mejor en el futuro, ¿no? La ley yo creo que no es operativa, no es eficiente a la hora de que no marca directrices en este sentido, ¿no? Y este sí que es uno de los terrenos en los que podía obligar de alguna forma, ¿no? Lo mismo cabe decir, que es algo muy vinculado, de la información pública y la rendición de cuentas. La ley no dice nada. La ley sí que habla en un momento determinado de que como principio inspirador de la política, la transparencia como principio inspirador, pero de un principio inspirador, pero luego eso no se traduce en cero, No hay nada de la ley que obligue a las instituciones a ser transparentes, a rendir cuentas. Lo que se ha hecho por voluntad propia de las instituciones, de que las 7 instituciones grandes de cooperación del País Vasco se han puesto de acuerdo para crear un portal de transparencia y un portal de información y ir avanzando por ahí, pero a partir de la voluntad de las 7 instituciones. La ley no les obligaba para nada en ese sentido, ni les obliga a rendir cuentas, y esto también está muy vinculado con el tema de la evaluación, ¿no? En el sentido de que la rendición de cuentas y la información es el primer peldaño para la evaluación y el aprendizaje, ¿no? Si no hay rendición de cuentas, si no hay no hay aprendizaje mutuo, no se consigue discutir sobre lo que se ha hecho y no se consigue aprender, ¿no? Y finalmente, pues la ley es escasamente operativa, bueno, pues en los temas, como no podía ser de otra forma, en los temas de los que no habla. Léase especialmente todo lo que tiene que ver con la coherencia, ¿no? Bien, en definitiva, la ley es poco eficiente y la ley es poco operativa. En ese sentido, yo creo que esto tiene poca discusión y debe ser, en mi opinión, claro, yo no soy el que va a hacer la siguiente ley, pero sí que creo que es uno de los grandes temas que están ahí. Si se hace una nueva ley, lo primero que debería ser es una ley que fuera operativa, ¿no? Además de otras cosas, ¿no? Cuarta pregunta de investigación que nos planteamos. Bueno, pues estas fallas que hemos observado en la ley vasca, estas cuestiones críticas que hemos observado, ¿cómo son tratadas en el resto de la legislación autonómica? Y aquí lo que hicimos fue leer las demás leyes. Quiero aclarar que no para hacer un ejercicio de derecho comparado, Dios me libre. Yo no soy capaz, ni tengo conocimientos, y soy lego en la materia para hacer un ejercicio de derecho comparado. Todas las consideraciones jurídicas que aparecen en el informe se deben a la suerte que he tenido de contar con el asesoramiento de juristas estupendos. Pero yo no puedo hacer un ejercicio de derecho comparado.
Por lo tanto, lo único que he hecho es, modestamente, decir, estas cosas que se detectan como problemáticas en la cooperación vasca, ¿cómo se tratan en otros lugares? ¿Vale? Que es muy distinto de lo de hacer un ejercicio de comparación de leyes. Digo, para que no me echéis los perros, ¿no? Porque yo porque cualquiera que leyera este apartado del informe como un ejercicio de hecho comparado seguramente se echaría de manos a la cabeza. Y no es eso. Pero bueno, leyendo las demás leyes de cooperación, pues uno saca la conclusión de que tampoco hay grandes cosas que rascar, pero sí hay, no hay mucho petróleo que sacar de ahí, pero sí hay elementos de interés. Por una parte, en casi todas las leyes se observa una tendencia a imitarse unas a otras en muchas cosas. Es muy curioso, pero hay párrafos enteros que son cortapega auténtico, de unas leyes de cooperación a otras, y se ve la secuencia. O sea, cuando el que ha empezado primero redacta un apartado de una forma y los demás lo repiten, por ejemplo, modalidades e instrumentos, bum, 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 que a veces muchas leyes no se paran a pensar, bueno, ¿y de esto qué pensamos? Sino que, ¿qué dice la ley actual? Y se copia, ¿no? Luego hay también una tendencia bastante grande a mimetizar las lógicas de las políticas centralistas. Hay una dificultad, hay algunas leyes que, desde luego, que sí, a mí sí me han hecho ver que en otras comunidades autónomas sí han tenido más preocupación por ver el hecho diferencial. Por decir que la cooperación al desarrollo debería tener en cuenta los recursos propios de la comunidad autónoma y movilizar los recursos propios de la comunidad autónoma a la hora de elaborar la política, ¿no? En el caso de Andalucía y de otras. O sea que sí hay una preocupación por intentar pensar un poquito en esa clave. Que lo hayan luego traducido con mayor o menor éxito a la ley o los planes directores, no entro ahí, pero en general, la lógica general es la contraria. La lógica general es la de mimetizar. Claro, cuando uno mimetiza respecto a las lógicas centrales, no pone la atención en cómo puedo hacer una ley que sirva para movilizar los recursos propios y dar ese valor añadido que tiene la cooperación subestatal, ¿no? Sí es bastante llamativa las lógicas diferentes de las leyes a la hora de tratar la cuestión de los agentes. Ahí sí que se advierte una pluralidad que probablemente responde a las lógicas sociales y políticas distintas de cada comunidad. Desde luego, ese poner a las instituciones bajo sospecha de la ley vasca es un hecho diferencial vasco. Eso no se da en ninguna otra ley. En las demás leyes se prestigia a las instituciones, se les da un valor, se les da un papel mayor, menor, medio pensionista, pero bueno, en todo caso hay un prestigio de las instituciones en prácticamente casi todas las leyes como parte importante que tiene que trabajar conjuntamente con el resto de los agentes a la hora de movilizar recursos, a la hora de movilizar actores, a la hora de echar una mirada y dar un tratamiento abierto e inclusivo hacia diferentes actores sociales. Hay bastantes leyes que son mucho más abiertas a la hora de pensar, incluso de enumerar, pero no solamente por la enumeración, también por el tratamiento que se ve de la necesidad de incorporar a más agentes sociales y de darle un papel importante a las instituciones. Y luego, en lo que se refiere a la transparencia y la rendición de cuentas y los sistemas de información, es un déficit generalizado que solamente es paliado por la única ley de las que yo he estudiado que fue reelaborada, que es la Ley Valenciana de 2017. Bueno, ahora ha salido la nueva Ley Gallega. La nueva Ley Gallega salió hace un mes, pero la nueva Ley Gallega yo no la he estudiado, porque yo terminé mi informe hace un año. ¿De acuerdo? Entonces, el informe actual, el informe que tenéis en las manos, no recoge para nada los debates ni la letra de lo que es la revisión de la Ley Gallega, que es de hace un mes. La última ley que yo estudio es la Ley Valenciana de 2017, que es la segunda Ley Valenciana, y esa sí que recoge la cuestión de la rendición de cuentas, la transparencia y los sistemas de información como algo clave en la política pública. Pero es la única que lo hace. Bueno,
Pues estos son los 4 grandes bloques de conclusiones respecto de la ley. Y ya, antes de concluir, hacer una serie de comentarios generales sobre lo que ha dado de sí el informe y sobre lo que, en mi opinión, podrían ser unas conclusiones o unos comentarios o unas recomendaciones generales, ¿no? Como habréis podido deducir de mis palabras y sobre todo de la lectura del informe, el análisis llevado a cabo nos muestra que nos encontramos ante una ley pues que no es demasiado útil para cambiar la política, para avanzar hacia una política más acorde con los retos actuales que tenemos, ¿no? Su base doctrinal es bastante débil y está bastante desactualizada. No sirve como fundamento. En la ley no encontramos fundamentos, bases para impulsar otra política, para impulsar una política de cooperación renovada y lo que es peor, su redacción limita las posibilidades de hacer una política de cooperación más propositiva, más proactiva, de mayor alcance, ¿no? Es limitante para plantear cambios. En tercer lugar, la ley es poco operativa, ya lo he dicho, plantea problemas de eficiencia. Y en cuarto lugar, la ley es confusa en algunos preceptos y favorece interpretaciones diferentes de las mismas y favorece que estemos todo el día dando vueltas a debates espurios sobre un montón de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, como conclusión de todo ello, yo diría que la ley no responde a las necesidades del momento actual y, por lo tanto, no está mal esta idea, en mi opinión, de darle una vuelta. A ver cómo se puede mejorar, ¿no? Yo creo que sobran bastantes argumentos, tanto en el plano político como en el plano jurídico, como en el plano técnico, para intentar darle esa vuelta. Ahora bien, yo también en el informe quiero llamar la atención sobre un asunto que para el debate me parece muy importante, lo que voy a decir ahora. Y es que la debilidad estructural de la cooperación vasca va mucho más allá de la ley. Cambiando la ley no cambiamos la debilidad estructural de la cooperación vasca. La cooperación vasca es débil estructuralmente porque la política vasca de cooperación es de muy corto alcance, es muy basada en una política de demanda, no hay una política pública, no hay prospectiva, no se sabe muy bien hacia dónde queremos ir ni por qué queremos ir hacia ahí. La agencia vasca es un mero acompañante y no es un líder de la cooperación. Y con esto no es una crítica a las personas de la agencia que se están dejando los cuernos para intentar y dejando la piel para intentar hacer una política más proactiva, para intentar marcar más, pero de alguna forma la gestión yo creo que come a la agencia, en el sentido de que el modelo de demanda tiene que estar resolviendo convocatorias todo el santo día, dificulta enormemente que las enormes energías que hay en la ley y las enormes capacidades de las personas que están en la agencia, y las enormes capacidades de las personas que están en la agencia, que están sumamente cualificadas para otra cosa, no puedan desplegarse en todos esos terrenos. Y yo creo que en este momento ese papel de liderazgo de la agencia es difícil de llevar a cabo, y esos problemas estructurales que tiene la política vasca de cooperación, de no poder hacer una política de mayor largo alcance, de poder estar mucho más anclada socialmente. Esto el otro día lo discutíamos también en el Consejo, ¿no? Nos encontramos con un problema estructural de la cooperación vasca. No sé si eso retumba con ese ruido. Nos encontramos con un problema. Es que vienen a por ti por lo que has dicho. ¿Perdón? Que vienen a por ti por lo que has dicho. No te oigo nada, Aitor. Que vienen a por ti por lo que has dicho. ¿Los de la agencia? ¿Alguien? Sí. Bueno, voy a seguir, no sé, aunque haya ruido, ¿no? Bueno, yo quería decir que el otro día también salía este asunto en la reunión que tuvimos con el Consejo Vasco de Cooperación.
la política vasca, la cooperación vasca tiene un gran problema estructural, que es su pérdida de relevancia social. Cada vez conecta menos con la sociedad vasca, cada vez tiene menos apoyo social, cada vez los grupos, los actores sociales y la propia opinión pública vasca, quitando el sector especializado, la gente de las ONGs, quitando el sector especializado, cada vez está más alejada de las preocupaciones de la cooperación. Cuando se hizo la ley, vivíamos una auténtica efervescencia solidaria de la cooperación vasca. Es que era impresionante la cantidad de energías que se movían en la solidaridad internacional. Hoy en día todo eso se nos ha venido abajo. Se nos ha venido abajo y corremos el riesgo de ir a la irrelevancia social si no conseguimos una política mucho más anclada socialmente, capaz de movilizar a muchos más sectores sociales, capaz de movilizar los recursos institucionales, capaz de realmente conectar con las preocupaciones de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos problemas estructurales de la cooperación vasca, pues no vamos a solucionarlos con un mero cambio legislativo. No se van a solucionar con un mero cambio legislativo. Hay problemas que tienen que ver con el modelo, con la forma de entender la cooperación que hemos entre todos hemos impulsado en los últimos años, y ese modelo nos está dificultando avanzar. Evidentemente, la ley, una ley más concebida de otra manera, podría facilitar transitar hacia otro modelo. Y ahí está un poco la clave, yo creo, donde tenemos que poder un modelo más operativo y un modelo más eficiente, ¿no? Y luego también, si la ley puede abordar, y termino con esto, aunque a lo mejor algunos no lo consideran la cuestión central, pero bueno, si la ley también puede dar un pasito adelante a la hora de marcar como objetivo de la solidaridad internacional y de la cooperación el avance hacia la cooperación por una convivencia global y no tanto hacia un desarrollo en el sentido de modernización de las estructuras arcaicas, de crecimiento económico, etcétera, etcétera. O sea, que si podemos cooperar para la convivencia global, que hay mucha gente que se siente más cómoda en ese lenguaje, ¿no?, que el lenguaje del desarrollo, pues a lo mejor también ahí se ha podido dar algún pasito adelante, ¿no? Bueno, pues esto es un poco mi impresión sobre la ley, sobre el informe, y a partir de aquí, pues encantado de oír todas las aportaciones que seguramente tendréis y que enriquecerán muchísimo esta reflexión colectiva que está a la orden del día, ¿no?